parece bien? ¿Sí les parece bien? Amén. Amén. Yo sé que esto va a traer bendición. Orar por la iglesia y orar por la nación, por la economía venezolana, que es la que tiene loco al país, reprendiendo ese espíritu loco de especulación, inflación, desestabilización, todas estas cosas que vienen en Sion. Amén. Dice allí la palabra del Señor, solamente voy a leer el versículo 28 y 29. Dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Así que cuando usted tenga sueños por allí, visiones, no se asuste, amén, que eso es para estos tiempos. Seguimos leyendo. Y también sobre quiénes. Esta palabra siervos acá es referente o se refiere a los ministerios de estos tiempos que estamos viviendo. Cualquiera de los ministerios, llámense profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, misioneros. Estos siervos tienen que ver con los ministerios de estos tiempos. Dice: y sobre las siervas, mujeres y hombres, derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. ¿Y por qué el Señor tiene que hacer esto en aquellos días? Porque en estos tiempos, si algo está sufriendo los ministerios en este tiempo, es de ataques satánicos terribles. En este tiempo están prácticamente desangrando a los ministros, mujeres y hombres. Una parte de ellos entre ministros, otra parte de ellos por el mismo pueblo de Dios que no vela. Y de verdad que yo le llamo a esto el pirañerismo espiritual. Usted sabe que abajo en la Amazonas, en el río, los que han ido allí, hermano Jonathan, en el río del Amazonas hay piraña, ¿verdad? Cuando algo cae allí en el río, sale un pirañerismo, pero en millones, millones y millones, y en cuestiones de segundos desbaratan una presa, se la comen, porque son muchos que salen, son muy pequeñitos, pero son terribles. Entonces, el pirañerismo espiritual es que de tanto, dice por el dicho, que de tanto darle al cántaro hasta que por fin se rompe, ¿verdad? Entonces, es tanto la candela que están llevando en este tiempo las mujeres y hombres de Dios con ministerios, que ya tienen ministerio definido, que los están criticando y murmurando tan terriblemente que muchos de ellos terminan hasta abandonando el ministerio. Y para ello, el Señor dice que sobre mis siervas y sobre mis siervos derramaré de mi espíritu en aquellos días. Ese derramaré de mi espíritu no es que el Espíritu Santo no esté ahora, ya Él está, porque Él está en la iglesia desde el día del Pentecostés hasta la actualidad, y el Espíritu Santo en este tiempo, desde ese momento hasta ahora que estamos aquí reunidos nosotros, esta es la dispensación del Espíritu Santo de Dios en este periodo de gracia. Amén. Entonces el Espíritu Santo ha venido trabajando, ya está en cada creyente, en cada cristiano. Pero eso de que derramaré de mi espíritu implica derramaría una unción sobre los ministerios para poder soportar. Esa unción es ¿cómo se llama? O sea, como un aceite, como algo especial, como una capa, una cobertura para poder soportar en estos tiempos, porque la crítica y el ataque contra los hombres y mujeres de Dios de este tiempo va a ser prácticamente a muerte. Entonces Dios derramaría de su unción en este tiempo para que hombres y mujeres puedan soportar para ministrar en estos tiempos y sobre todo en tiempos de crisis. Amén. Así que si usted tiene miedo levantarse en el ministerio, no se detenga ni tengas temor, porque para eso tiene Dios preparado una unción maravillosa, que cuando usted esté ministrando la palabra del Señor públicamente en la iglesia donde le toque ministrar, la unción del Señor está garantizada y del Espíritu Santo sobre tu vida para ministrar con poder la palabra del Señor. Amén. Así que no tengan miedo por ello, porque el que habita al abrigo del Altísimo, dice la palabra, que morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Venimos trabajando con respecto al Espíritu Santo. Hace unas 2 miércoles atrás, el hermano Carlito Díaz vino tratando una serie del tema del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu viene del griego neumas, neuma, que implica
tres cosas. Número uno, viento, soplo o también aire. Ok, estas tres cositas es con lo que se relaciona el Espíritu, en este caso el Espíritu Santo. Y de neuma también es donde sacan esto de que el aire, usted ha visto los cauchos de los carros, de las motos y de las bicicletas, eso viene de allí del neuma, de aire. Pero esto es relacionado al Espíritu Santo en este caso, porque el Espíritu Santo tiene diversas formas como Él opera y como Él obra. Amén. Dice que en el principio el Espíritu de Dios, según esta versión, dice que se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Porque no tenía el neuma, no tenía un cuerpo físico donde habitar. Entonces dice que se movía en la creación, estaba sobre la creación, y una de las cosas maravillosas que aparece allí en el libro de Génesis, capítulo 1, dice que sobre la faz de las aguas del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ese término se movía, ahí debe decir, ese término se movía, ¿dónde está? Ajá, el Espíritu de Dios se movía, subrayenlo ahí, ese se movía implica dos cosas. Por un lado es que le daba vida a la naturaleza, al medio ambiente, no al medio ambiente porque no está picado, al ambiente, a la naturaleza, amén. Por un lado le daba vida y por el otro lado le protegía al mismo tiempo. Eso lo hacía el Espíritu Santo, amén, porque no tenía en ese tiempo pues donde habitar. Pero luego entonces, a modo que fue pasando el tiempo, el Espíritu Santo pues se glorificaba de una forma u otra, pero no era fijo como está actualmente. En el Antiguo Testamento habían tres personajes, personas en las que el Espíritu Santo por lo general usaba. Entre ellos eran tres, los clásicos, incluyendo a los. ¿Cuáles eran las personas que más usaba el Espíritu Santo? No fijo, sino temporal. Él iba y venía, o subía y bajaba, o se movía. Ajá, los profetas, los sacerdotes, ajá, ¿y quiénes más? Ok, los reyes y los jueces, ok. Los jueces. En estas cuatro personas o cuatro personajes era donde operaba u obraba el Espíritu Santo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Una vez que se cumple esta profecía que leímos allí, que en los postreros días derramaría ¿de qué? De su Espíritu Santo. Entonces, en el día de Pentecostés, el Señor antes de irse les dijo: dentro de unos días no se me vayan a mover, no se me vayan a ir a otro lado, a otras ciudades, se me van a quedar en Jerusalén, porque allí ocurriría ese evento glorioso, el derramamiento del Espíritu Santo, amén, donde quedaría fijo en la iglesia. Y desde ese momento en adelante, que comenzaron como señal a hablar en lenguas, y comenzó allí una unción, una presencia del Señor especial por el Espíritu. Entonces, de ese momento hasta hoy, que estamos acá en el siglo XXI, está obrando la dispensación del Espíritu Santo, amén. Luego vendrá otra fase, que después del rapto de la iglesia o del traslado de la iglesia, de nosotros, si estamos en vida, al cielo, de ahí se va a terminar la dispensación del Espíritu Santo. Ya se acabó la dispensación del Espíritu Santo, se acabó el programa que traía el Señor con la iglesia y ya se terminó esa fecha. Ahora pasa a tratar con otro trabajo y otro programa, que es un trato especial con la nación de Israel. Amén. Amén. Pero por ahora aprovechemos, disfrutemos, dejémonos usar por el Espíritu Santo, dejémonos bendecir, dejémonos guiar y aprovechemos esta dispensación que es la del Espíritu Santo. Amén.
Ok, entonces quería que habían unas preguntas, o mejor dicho, habíamos hecho unas preguntas que quiero en esta noche pues ponerlos a pensar un poquito. Habíamos dejado alguna inquietud. El Carlitos Díaz había estado explicando acerca de la Trinidad, habló un poquito del Padre, habló un poquito del Hijo, y en este caso estamos haciendo énfasis en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, una de las preguntas que surgieron por allí es que no sé si usted tomó nota las clases pasadas, si hay preguntas. Una de las preguntas que yo saqué por allí, una de las preguntas que quiero hacerle ahorita a ustedes ¿es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo una personalidad separada y distinta de Dios el Padre? Es una pregunta que yo hago para ustedes en esta noche. Piensen por un momento y luego van respondiendo y ustedes mismos me van a ir ayudando a desarrollar este tema. Amén. ¿Es el Espíritu Santo una personalidad separada y distinta de Dios el Padre? No, ¿por qué? Ujú, ajá. ¿Quién más opina por allí? Allá, el que sí es. Ujú. Ajá, sí captaste la pregunta. ¿Es el Espíritu Santo una personalidad separada o puesta aparte y distinta de Dios el Padre? Ajá, ajá, ¿qué? Ajá, ajá, ajá. Ok, ¿qué más opinan por allí ustedes? Por allá están los filósofos hoy, están con las orejitas paradas. Ajá. Dámelo, refuércemelo si es distinto y separado de Dios, refuércemelo con, voy a borrar esto, refuércemelo o compruébemelo bíblicamente. Ajá, 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 si está separado. Ujú. Ese nosotros, ¿a quién se refiere? Ese nosotros, ajá, Elizabeth. Ujú.
Ajá. Cuerpo. Ajá. Ok. ¿Qué dice ahí? Ajá, si esa pregunta se la hiciera una persona inconversa a usted u otra de otra corriente, de otra creencia, bien sea un testigo de Jehová, un solo Jesús, etcétera, ¿cómo responderíamos bíblicamente? ¿Cómo lograríamos aclarar esta duda? Si el Espíritu Santo es una persona o una personalidad separada y distinta de Dios el Padre, si es diferente. ¿Cómo lograríamos desde el punto de vista, bueno, teológico o al menos bíblico, cómo podríamos explicarle que es cierto, que sí es así? A ver, alguien que... Ajá. Ok, otra pregunta que surgió allí que no la hemos aclarado es, ¿quién habita en el cristiano, en el creyente? ¿Cristo o el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo y no Cristo o ambos? ¿Qué cree usted? O juntos. ¿Qué cree usted? ¿Quién habita en usted? Ah, ajá, ¿y dónde buscamos esas citas bíblicas para ver si es cierto? ¿Cómo hacemos para desenredar el papagayo ahora? Ah, ¿cómo? Eso es refiriéndose a Cristo. Ajá. Entonces, usted afirma que están los dos en el cristiano. Los dos. Habitan los dos. ¿Quién más dice, quién apoya la mano de Daniel? Ajá. Entonces, quien habita en el cristiano hoy día es el Espíritu Santo, más no Cristo, según tu posición, ¿verdad? ¿Quién más opina sobre esto? Ustedes, ajá, ustedes dicen. Ujú. A tu criterio. Ok, ¿quién más dice por allí? Por allá salió una teóloga, primera vez que sale, ¿verdad, mi hermana? Amén. Sí, amén. Como dice el pastor Carlos, en palos mantequilleros está caliente que él dice. Algo así. Por ahí casi va los tiros. Por ahí van los tiros, mejor dicho. Amén. Allá salió otra teóloga, mi hermana Ligia. Amén. Ajá.
Ajá, ¿qué dice? Amén. Ok, vamos ahí con la pantalla. ¿Alguien está en la pantalla? Ok, vamos por partes entonces. ¿Quién más nadie va a hablar o están claros o están ya? Ajá. Se refería. Vámonos, vámonos. Amén. Ajá. 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 Amén. Amén. Por ahí vamos bien. Ajá. Ajá, hermano. Ok. Vámonos al libro y con esto aclaramos la primera pregunta. ¿Es el Espíritu Santo una persona o personalidad separada y distinta de Dios el Padre? Vámonos a San Juan capítulo 14, versículo 16. Y vamos a leer allí y de allí comenzamos a aclarar la situación para que ustedes queden claro allí y no se vayan a confundir en esta noche. Amén. ¿Qué dice allí? San Juan 14, 16. ¿Y yo rogaré a quién? ¿Quién está hablando ahí? Cristo, ajá. ¿A quién? Y dice que os dará qué. Ese término otro, ¿qué cree usted que? Otra persona, ¿ok? Para que esté con quién? Con vosotros, tiempo de la dispensación del Espíritu que es ahora, para siempre, amén. Entonces comienzo a aclarar dudas acá. Número uno, si quiere usted colocarle por acá, a pesar de que es otra persona, a pesar que está separado, a pesar que pareciera una contradicción, que estando separado al mismo tiempo están juntos, si quiere colocarle usted por allí, sin embargo, puede colocarle varios puntos allí si usted quiere, sin embargo, el Espíritu Santo, según esta cita bíblica, cuando el Señor dice, eh, que os dará otro consolador, ese otro, ese otro, en hebreo, se define con esta palabra, ayos. Y el ayos implica, implica tres cositas por allí en este caso. Número uno, se refiere precisamente a otro. Número dos, sobre. Número tres, por acá, número tres implica también con. En este caso, como dice allá, con, vamos a ponerle con nosotros, ¿verdad?
¿ok? Y número 4, para más o menos tenerla, ¿ok? Eh, podríamos asignarle este otro término, junto. Amén. Junto, ¿ok? Aludiendo a esa aclaratoria que la misma Biblia dice allí, ¿ok? Entonces, entendemos que el Espíritu Santo en sí, sí es separada de Dios, distinta al Padre, distinta a Cristo, y por supuesto, Él como persona tiene sus propias características. Amén. ¿Estamos de acuerdo por allí? ¿O nos vamos a confundir? No nos vamos a confundir porque la misma Biblia es su propio intérprete. Amén. Por más teología que uno estudie, siempre la Biblia es su propio intérprete. Sin embargo, a pesar de que es otra persona distinta y separada de Dios, el Espíritu Santo no es, si quieren colocarle acá, no es independiente. Puede ponerle de Dios. ¿Ok? No es independiente de Dios, número 1. Número 2, representa, allí usted escribe, yo le voy editando por acá para que tenga los apuntes, representa siempre a Dios en todo momento, representa siempre a Dios. Es decir, el Espíritu Santo no puede hacer nada sin Dios y sin Cristo. Amén. No tendría sentido. Tiene que trabajar de forma cooperando. Amén. Y número 3, acá usted le puede colocar también, actúa en la esfera del pensamiento, actúa en la esfera del pensamiento de la voluntad de Dios. Siempre va a trabajar cooperadamente, amén. Actúa en la esfera de lo que es el pensamiento de la voluntad de Dios, amén. Y por el otro lado es que si esto es así, voy a borrar acá para quienes están tomando nota. Puedo borrar aquí, ¿verdad? Amén. Ok, voy a borrar esta parte acá. Y es importante hablar de este tema, mis amados hermanos, Iglesia del Señor, porque esta semana estuve hablando con la hermana Iris por teléfono, y me dice que la parte allá en la ciudad donde están trabajando ellos, también evangelizando y trabajando con personas y visitando algunas iglesias, dice que tienen un mal concepto, lo que de verdad los impresiona a ellos, acerca del Espíritu Santo, que los servicios son muy protocolares, todo así como usted sabe, muy ordenadito, muy calladito, muy tipo, muy solemne, pues. O sea, sí, muy religioso. O sea, no hay, allá no se habla en lengua, no se le da libertad al Espíritu Santo. Eso que nosotros sentimos aquí en los servicios, cuando nos reunimos los domingos, los miércoles, en la oración de las mañanas, aquella sabrosa, aquella presencia del Señor. Dice que eso para ellos allá, en la zona donde están trabajando, no es común. Eso para ellos más bien es un problema para los hermanos de allá de Ecuador, porque en esa zona donde ellos están trabajando hay muchas sectas, muchas que llamamos popularmente falsas doctrinas, testigos de Jehová, mormones y una cantidad de ramas de creencias de este tipo. Entonces ellos obvian lo que es de verdad la persona, la obra, la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, si el Espíritu Santo tiene todas esas cualidades que nos estamos ahorita acá, entonces eso da a entender que el Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu Santo, número 1, procede de Dios. ¿Ok? Número 2, el Espíritu Santo procede de Dios. Número 2, es enviado de Dios.
Amén. Es enviado de Dios. Y número 3 es un don, y ahorita vamos a tocar este tema, de Dios, para tratar con quién, con el hombre, amén. Para tratar con la humanidad, para tratar con el hombre, amén. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿A qué conclusión llegamos con respecto a esto? Que independientemente que el Espíritu Santo sea una personalidad separada de Dios, distinta a Dios el Padre, el Espíritu Santo sea como se haya descrito en este momento, distinto a Dios, pero al mismo tiempo es uno con Dios, amén. Amén. Es uno con Dios. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Esto llegamos a una palabra. La constitución de todos los tres juntos, esto es lo que podríamos llamar esto es lo que podríamos llegar a la conclusión, un misterio. En este caso, de la Trinidad. ¿Ok? Esto sí se lo preguntaremos cuando estemos en la presencia del Señor. Amén. Porque aquí en la tierra va a ser difícil de entenderlo. Amén. Lo importante es que está en nosotros. Amén. Ahora, la otra pregunta era, ¿están los dos o está uno? Quedamos claros que el Espíritu Santo sí es separado de Dios, es distinto a Dios, pero que al mismo tiempo es uno con Dios. Amén. Pero que a la final no entendemos ni papa, que termina siendo un misterio de la Trinidad Divina. Amén. Eso no lo vamos a entender mientras estemos pensando con esta mente finita. Billy Graham, uno de los evangelistas más destacados del siglo XX, más que todo del principio del siglo XX, mitad del siglo XX, que ya hoy día creo que todavía no ha partido con el Señor, pero está ya muy ancianito. Una vez se metió en una biblioteca que es como la mitad de esta iglesia, de este local, full de libros, estudiando teología, y él se metió de fondo con el misterio de la Trinidad, porque él quería de alguna forma cómo extraer, entender, describir lo que implica la Trinidad. Dice que le dio lo que llamamos acá coloquialmente, le dio un yello y cayó al piso en la biblioteca, estuvo por varias horas desmayado. Fue el Espíritu Santo que le dio allí ¿cómo se llama? Un revolcón, se llama así. Y a la final el Señor le habló y le dijo: Billy Graham, basta con que tú creas que yo existo. O sea, hablándole al Señor, Billy Graham, basta con que creas que yo existo, porque de lo contrario, por los momentos, no lo vas a poder entender. Dice que cuando él reaccionó y se levantó y estaba consciente, él se quedó quieto y le dijo: Señor, me es suficiente por fe creer, más nada. Amén. Y por eso dice el Señor que para quien cree, todo le es posible. Amén. Entonces, muchas veces nosotros nos matamos la cabeza indagando, investigando, aunque es muy importante hacerlo, pero a la final lo importante es creer por fe. Amén. Así como hicieron los del pasado antes de Cristo, ahora nos corresponde a nosotros después de Cristo. No lo vimos en persona, privilegiados los apóstoles que estuvieron con él, lo tocaron, lo palparon, lo abrazaron, lloraron, vivieron con él, pero a nosotros sencillamente nos corresponde por fe creerle que él vino, que está con nosotros también y que nos espera también en la eternidad. Amén.
pero que tenemos a ese otro que es al maravilloso Espíritu Santo. Amén. Por acá tenemos una cantidad de versículos relacionados a que el Espíritu Santo es el que mora en nosotros, mas no Cristo, porque Cristo dice que fue ascendido a los cielos para darle precisamente oportunidad al Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, dicen algunos teólogos que esto es tan complejo y tan complicado que a la final pareciera que ambos están en el cristiano. Porque si Dios y Cristo y el Espíritu Santo son uno, pues en el fondo terminan estando quizás hasta los tres en uno. Amén, amén. A la final esto se convierte como en un misterio. Eso. Entonces, ¿dónde podríamos afirmar esto? Si por favor, hermano Emanuel, nos coloca Gálatas 2:20, porque esto a la final termina siendo un misterio. Gálatas 2:20, mire lo que el apóstol Pablo, él mismo lo dice. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy, ¿qué? Y ya no vivo yo, más bien, ¿quién dice? ¿Quién vive en él? Cristo, ¿ves? Y lo que ahora vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe, ¿de quién? Del Hijo de Dios, ¿ok? Amén. El cual le amó y se entregó a sí mismo por mí, amén. Y si luego buscamos Romanos, capítulo 8, versículo 9, 10 y 11, el mismo apóstol Pablo, mire lo que dice, Romanos. Esto nos está indicando que Cristo también está en el creyente, ¿sí o no? Está hablando allí en la Biblia. Ok, dice allí Romanos 8, 9, 10 y 11, dice el 9, el 8. Mas vosotros no vivís sino según el otro. Entonces, ¿qué implica? Que están ambos, ¿sí o no? Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ¿quién? En vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué dice el 11? Pero si Cristo, otra vez, ¿ve? Está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Más si el Espíritu vive a causa de la justicia, y amén. Pero se da cuenta que como esos versículos los une a los dos, y parece que estuvieran, como dicen por allí, juntos, pero no revueltos, pero al mismo tiempo están juntos. A la teóloga se le prendió el bombillo, hermana Ligia. Amén. ¿Qué revelación hay por allá? Amén. Primera de Juan. Porque tres son los que dan el testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Amén. Uno, coincidimos aquí. Amén. Entonces, a la final esto se termina convirtiendo en un misterio. Lo importante que estamos salvos en Él, nos mantenemos en el plan de salvación y que el maravilloso Espíritu Santo está en nosotros y lo sentimos, su presencia. Amén. Estén los dos o el uno, lo importante es que está con nosotros. Amén. Pero podríamos optar por esta última posición, que tanto Cristo como el Espíritu Santo está en nosotros. Pero desde el punto de vista teológico y de acuerdo a la dispensación del Espíritu Santo, quien debe estar en la iglesia y en el creyente debe ser el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero como los tres están unidos, por la final, los tres son Dios. Los tres tienen los mismos atributos, son omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Amén. Amén. Ok. Quisiera tocar algo que es importante, lástima que no me va a dar tiempo, es con respecto a los dones espirituales, que sí me interesa porque eso es lo que yo necesito, o no yo, el Señor, que necesita que la iglesia en este tiempo sea movida, y es acerca de los dones del Espíritu Santo. Voy a borrar esto, amén. ¿Quedamos claros por allí, sí o no? Amén, ok. De todas maneras, los que van a ir al seminario se van a encontrar con todas estas cosas allá, les va a doler la cabeza, van a oír diferentes criterios, pero lo importante es que es la palabra de Dios la que ella misma nos aclara las dudas. Amén. Dice allí
A mí me pasó un caso, una vez me puse a leer la Biblia estando nuevo creyente, tendría como unos meses, y me encontré con el versículo ese, dice, donde donde dice que Cristo vendría hasta las nubes, los muertos en Cristo serían resucitados, y juntamente los que estemos vivos seríamos levantados. Y sabe que yo me empecé a hacer una imaginación como con un cohete espacial, cuando ellos despegan. Y yo dije, Señor, ¿cuándo será ese momento? Qué glorioso será eso. ¿Cómo se sentirá uno? Yo me sentía como envuelto en un cohete espacial y subiendo al espacio. Y sabe que me empecé a quedar me entró como un sueño, esos sueños bobos de la tarde, ese que le llaman de la hora del burro. Y no era la hora del burro, no era la hora ni las 2 ni las 3, eran las 5, casi las 6 de la tarde. Ya empezó a anochecer. Y comienzo a imaginarme esa palabra, cómo ir a hacer el traslado, el rapto, cómo ir a hacer eso tan maravilloso. Pero como yo sufro de fobia hacia las alturas, entonces a mí me daba miedo, porque yo me imaginaba y decía, Señor, pero en el momento que uno vaya subiendo, si se deja caer. Sí, ahorita cuando, yo me acordaba en estos días cuando los primeros días que construyeron aquí las cabinas, nosotros vamos todos los días, ahí que uno ve el vacío allá, el abismo y el río allá. Señor, y si esta cabina se despega, pobrecito nosotros, andamos el totazo allá abajo al río. Bueno, lo importante es que nos agarramos de las guayas, no, en este caso del Señor. Y yo me imaginaba esa cuestión y esas alturas, Señor, y para no traspasar esas nubes. Pues mira, el Señor es tan tremendo que me permitió esa experiencia en ese momento, y un poquitito así, porque ni siquiera fue más allá, sí me logró sacar de mi cuerpo, en el espíritu. Luego yo comencé a sentir algo que me empezó a desprender. Usted se imagina cuando usted está como abriendo un pollo que traquea. Sí, yo sentía como que yo oía en mi espíritu que se desprendía algo de mi cuerpo y como que traqueaba el cuerpo a lo que salía mi espíritu. Se lo llevó, y a modo que yo iba subiendo, como ya era cayendo la noche, casi las 7 de la noche, yo iba subiendo y subiendo y comencé a ver una ciudad grandísima, algo así como Nueva York, aunque nunca he estado allá. Una ciudad con tremendas torres, grandísima, y aquella ciudad hermosísima, y a modo que iba subiendo y subiendo y veía esa ciudad impresionante, alumbrada, y llegó un momento en que a modo que iba subiendo, llegó un resplandor de luz, y yo llegué hasta ahí, pácata, hasta ahí. Sí, hasta ahí llegué. No vi más allá porque sería inventos míos, no vi más nada. Yo lo que sí sé que llegué y me conecté ahí en ese rayo de luz, ahí en esa presencia, hasta ahí. Luego, cuando yo reacciono, que vuelvo otra vez al cuerpo, eso duró como media hora. Cuando yo regresé a mi cuerpo, eso es como cuando usted le mete una alta tensión de electricidad al cuerpo. Sentí un impacto poderoso. Yo me desperté así, en especie de una reacción terrible, y a lo que yo me despierto, salté de la cama al piso y quedé yo así en una especie de show. Y lo primero que oí fue la voz satánica del diablo que me dijo, te quedaste. Cuando yo oigo esa voz, te quedaste, yo entré en crisis, porque de una vez pensé en ese momento, mi inconsciente de una vez reaccionó, el rapto ocurrió. Y para completar, el pastor vivía como 2 casas más abajo, y yo cuando veía, yo estaba como en un segundo piso, pero 2 casas más arriba, y veo, eran ya las 7 de la noche. A esa hora, por lo general, el pastor tenía gente ahí visitándolo, haciéndole visita en la sala afuera. Yo siempre miraba para allá, está el pastor y los hermanos. Cuando veo por allá la luz apagada y no había nadie, y dije, Señor, sí, me quedé, y comienzo una crisis de lloro. Señor, ¿cómo es posible que yo, tanto que me ha costado, mi familia me botó de la casa, yo ayunaba, lloraba, mira, Señor, y me vaya a quedar, y tanto sacrificio? Y entré en una crisis de lloro. Yo bajé llorando, la gente me veía, pensaba que algo había pasado, pero no sabía que era por eso. Y yo bajé corriendo, pum, y nada. Y cuando toqué llorando allí, y sí, menos mal que el pastor salió. No tenía visita ese día, y se había acostado temprano, estaba encerrado. Y cuando salió, muchacho, ¿qué le pasó? Pastor, que tuve una experiencia, mire lo que viví, mire lo que me pasó. Y el pastor era un monstruo así, un gigante, con unas manos que eran como las 2 mías, una sola de él. Me puso las manos en la cabeza, y sería también por el Espíritu que el pastor percibió y me dijo, muchacho, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y para completar,
se me vino el bautismo del Espíritu Santo y comienzo yo ahí a danzar y a danzar, peor de loco en ese momento, peor. El shock que me acaba de pasar, más el bautismo del Espíritu Santo, de milagro no me muero. Eso me pasó a mí, nuevo creyente, tendría como unos 5 meses convertidito allá al Señor. Menos mal que el Espíritu Santo me bautizó. Después hablaremos del bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y todas estas cosas. Si el Espíritu Santo no me hubiese bautizado en ese momento, yo no persevero en el Señor. Porque de ahí en adelante comencé ya cada vez que me arrodillaba en mi cuarto a orar. Ay, yo sentía como que me caía una brisa, como algo, se me paraba, se me erizaba la piel, la presencia del Espíritu Santo. Y de ahí para acá, mi relación ha sido maravillosa con el maravilloso Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cada creyente, cada cristiano y sobre todo quienes son llamados al ministerio deben tener una relación maravillosa con el Espíritu Santo. Amén. Porque de verdad, mire, usted puede estar pasando la peor crisis en el ministerio, en lo que sea, pero cuando todo Dios está en tu vida, mire, por más grande que sea la tormenta, el Señor, donde quiera que usted esté, así esté en la calle, en la casa, en el trabajo, pasando por los desiertos y los momentos más difíciles, cuando el Espíritu Santo te toca y te mueve, usted lo que siente es, bueno, ganas de correr en el Señor, amén, y hablar en lenguas y ministrarse y ministrar y lo que sea, amén. Entonces eso me pasó a mí, así que ya tengo más o menos ya una idea de lo que va a ser el rapto a la iglesia, pero eso va a ser más glorioso, porque dice que Él vendrá solamente hasta las nubes. Cuando venga el Señor por el rapto a la iglesia, el arrebatamiento, Él no va a venir aquí visiblemente. Dice que vendrá como ladrón en la noche y hasta las nubes. Eso va a ser así, en un abrir y cerrar de ojos. Cha, cha. Usted abre en un cerrar de ojos, eso es cuestiones de milésimas de segundo, ¿verdad? Así va a ser el rapto de la iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a tratar de, aunque sean 10 minutitos, no, pero creo que no me da el tiempo, pero bueno, los dones espirituales. ¿Ok? Quiero hacer una pregunta aquí también para ponerlos a pensar. ¿Qué es un don espiritual? A ver, que me ayuden por aquí ustedes. ¿Ah? ¿Qué es un don espiritual? Estamos hablando de don. Dones, dones. ¿Ah? Ajá, un regalo de Dios. ¿Quién más dice por allí? ¿Ah? Ajá, ¿qué más? ¿Alguien más por allí? Ujú. Amén, amén. Lo has definido muy concretamente, eso es correcto. Amén. ¿Qué es un don espiritual? Los que están anotando, anótenlo allí parecido a lo que sacó, a lo que expresó mi hermano Gabriel. Es un atributo, colóquele el término este. Es un atributo, ¿ok? Ok, es un atributo, ajá, especial. Puede colocarle la palabra allí especial. Es un atributo especial que el Espíritu Santo, en este caso, imparte sobre cada miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Y subrayen esto, sobre cada miembro de quién. Porque usted cree que los dones espirituales pueden estar en cualquiera. ¿Ah? ¿Será que los dones espirituales estarán en algún malandro? ¿Estarán en algún narcotraficante? No. Tiene que estar bien con Dios. Amén. Porque fíjate, cuando hablamos de un atributo, ¿qué es un atributo? ¿Ah? ¿Ah? Ajá.
Atributo, eso igual que decir cualidad. ¿Ok? Igual que decir cualidad. ¿Ok? Y cuando hablamos de cualidad, en este particular, es la forma en que Dios se complace en, desde su propia, desde lo innato de Dios, desde su propia esencia, tratar a través de este medio, establecer una relación con el hombre y le atribuye parte de sus cualidades. Amén. Fíjate lo maravilloso que es Dios. A través de los dones del Espíritu Santo, hasta dónde logra Él llegar. Amén. Y aparte de ello, atribuirle parte de sus cualidades. ¿Sí me explico acá? Cómo Dios trabaja allí. Amén. Ok, entonces, por eso le puse allí el concepto, en cada miembro del cuerpo de Cristo, los dones espirituales no es para cualquiera. Son para la gente que anda y se santifica, y teme y camina con Dios. Amén. Amén. Ahora hay que diferenciar una cosa. Una cosa es el don del Espíritu Santo y otra cosa son los dones del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Qué diferencia cree usted que hay ahí? Una cosa es el don, a otra cosa son los dones. ¿Qué diferencia podríamos tener allí? Mi hermano Daniel está pensando mucho. ¿Ah? ¿Quién se atreve a aportar algo allí? Ajá. Casi que palo mantequillero está, pero tiene que ver una parte con ello, pero no es exactamente así. Por ejemplo, ajá, mira, el don del Espíritu Santo y los dones, en el caso del don es algo muy particular, ¿sí? Cuando hablamos del don, estamos hablando de la manifestación del Espíritu Santo en el creyente, muy particular, la manifestación del Espíritu Santo en el creyente. ¿Sí me entiendo? ¿Sí me explico? Amén. Y con respecto a los dones del Espíritu, esto tiene que ver con la impartición de, valga la redundancia, del Espíritu Santo sobre los ministerios para trabajos especiales. ¿Sí me explico acá? El don del Espíritu Santo opera particularmente en cada creyente. Y si quiere buscamos una cita bíblica en Hechos 2, versículo 38 y luego, o mejor dicho, el 33 y luego leemos el 38, referente a cada creyente. Y en el caso de los dones es que el Espíritu Santo los imparte en este particular sobre los ministerios especiales. Los dones son sobre los ministerios especiales. ¿Cuáles son esos ministerios especiales? Usted ya los conoce algunos de ellos. Esos dones ministeriales, ¿cuáles son? Ajá. Ajá. Y el don se refiere a los creyentes. Amén. En particular. ¿Sí tienen la cita bíblica ahí? ¿Qué dice allí? Así que exaltado, en este caso Cristo, ¿no? Exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre
¿La qué? La promesa del Espíritu Santo ha derramado ¿sobre quién? Sobre, en este caso sobre ellos en ese momento, pero también sobre nosotros, amén, que veis y oís. Y si vamos al versículo 38, ¿qué dice allí el 38? Es mucho más específico. El 38 al final dice, para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿Estamos claros por allí? Más claro dice por allí que no canta un gallo, amén. Ahora, con respecto a los ministerios, ¿qué dice Primera de Corintios, versículo 12? Y con esto voy terminando porque después en otra ocasión sigo definiendo los dones espirituales que me interesan mucho, amén. 12:7. 12:7. ¿Qué dice allí el versículo 12:7? 1 Corintios 12:7. Ajá, la manifestación especial, ajá, para provecho. Si seguimos leyendo allí, bueno, ahí está, para provecho, amén. Ahí hay otros versículos, el 8 creo que sigue hablando de los dones espirituales allí, en este caso. El 8, no sé si lo tiene ahí, ajá. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia, y después ahí tenemos que ir hablando de cada uno de ellos, qué es sabiduría, qué es palabra de ciencia y toda esta serie de cosas, pero para esto se nos lleva otra hora de estudio bíblico acerca de los dones del Espíritu Santo maravilloso de Dios, amén, y cómo ellos operan en la iglesia. Y es tan importante porque si podemos dar una conclusión aquí final, me interesa mucho que entendamos de esto porque el Espíritu Santo a través de los dones contribuye al despertamiento de la iglesia y al crecimiento de la iglesia, amén. Y usted sentirse en qué área es útil para servirle al Señor, amén. No es que nos vamos a agarrar los dones como para hacer, hoy día como hacen en la escuela, para hacer negocio, y voy y compro un producto y lo revendo, voy a agarrar un don para ir a hacer sanidades y cobrar tanto por esto, así al estilo, usted sabe, sino que Dios opera a través del Espíritu Santo en la iglesia y más en estos tiempos, y que sea el Espíritu Santo el que nos da vida, nos fortalece para seguir siendo esos canales y medios del Señor y poder edificar a la iglesia y bendecirnos unos a otros, amén. Nos ponemos de pie, con esto terminamos, amén.